En 1960, un escuadrón de la Mossad, que es el cuerpo de inteligencia israelí, secuestró a un personaje llamado Ricardo Clement y se lo llevaron en un avión hasta Israel para ser juzgado por sus crímenes. Lo que se vino a saber después es que este Ricardo Clement era en realidad Adolf Eichmann, el cual era el encargado de transportes de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los grandes criminales de guerra. Él fue juzgado en Israel y fue sentenciado a muerte en un juicio que duró aproximadamente 3 años. Hannah Arendt, una judía con orígenes alemanes, ella registró el proceso, pero no se limitó solamente a registrarlo, se limitó a indagar, a preguntar, a ver antecedentes. Y todo esto quedó bien consignado en el libro Eichmann en Jerusalén, que es el libro del cual voy a hablar hoy. En este libro, Hannah Arendt no solamente habla de la figura de Adolf Eichmann, habla de lo que pasó durante la solución final, durante lo que hizo Hitler con los judíos, habla de los antecedentes, habla de todo lo que pasó y habla también del juicio. El juicio obviamente no iba a quedar a Adolf Eichmann, lo iban a declarar inocente. Era un juicio en el que ya se sabía que estaba condenado a muerte. Era un juicio en el que básicamente fue un juicio para mostrarle al mundo que Israel hasta antes no había condenado a nadie. Los juicios de Nuremberg, que fueron los de los vencedores en 1945, fueron a las naciones a las cuales afectaron, pero los judíos no tenían nación en ese momento. Entonces cuando ya tiene nación, que es Israel, captura a esta persona, es la primera persona a la que le hacen un juicio como tal, hablando del daño judío que hizo. Entonces Hannah Arendt habla sobre todo lo que pasó durante eso y coge la figura de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era una persona, de hecho, una persona bastante mediocre. No era el judío caricaturesco de películas, el nazi malvado de películas que uno ve que anda con un monóculo buscando matar a los judíos, porque básicamente la mayoría de las personas no eran así. Era de hecho un hombre bastante normal, era tan normal que era absolutamente mediocre para todo, no terminó muchos estudios, no tenían éxito en el trabajo, y es ahí cuando el nazismo, con grandes formas de dictadura, de totalitarismo, cogen a todas estas personas que son rechazadas, a todas estas personas que tienen mucha ira, a todas estas personas violentas, y las cogen y las asumen en su seno y las van convirtiendo poco a poco con ideología, los van trabajando lentamente. Y ni tan así, porque Eichmann tenía una familia política judía que lo ayudó en momentos de necesidad. Él no ni siquiera odiaba a los judíos, él solamente, digamos que cumplía su trabajo, y básicamente eso es lo que critica Hannah Arendt, es de cómo hasta las personas más comunes en medio de una ideología se pueden volver asesinos sin ser conscientes, sin sentir ni una pizca de culpa, porque este Eichmann ni siquiera lo tenía. De hecho, en Argentina, donde lamentaba que ya era un don nadie cuando se vuela la Segunda Guerra Mundial, él lamenta que era un don nadie y rememora estos días, pero no siente culpa absolutamente de nada. Él se sentía orgulloso de ser parte de este régimen, de ser importante, de ser alguien en la vida, y eso es como su máximo logro. Entonces lo que pasa es que Hannah Arendt nos habla desde el inicio, cuando sigue la carrera de Eichmann, pero paralelo el inicio del nazismo, nos habla de cómo en un principio se crearon se creó el imaginario de que solamente iban a deportar a los judíos. Hay hasta una idea loca que dice que los iban a reclutar en Madagascar a todos los judíos, lo cual es completamente ridículo. Luego va cambiando lentamente, que en guetos, en países, hasta que se llega a la solución final. Eichmann al principio siempre buscaba como evitar el sufrimiento de los judíos, buscaba era como cumplir su labor eficazmente, de aislarlos, de cumplir esta locura de Madagascar. Entonces va viendo cómo va cambiando eso, hasta que en el 42 hay como una asamblea, creo que es de la asamblea de Wannsee, donde se pone, ya los judíos están en guetos, donde se pone de relieve la solución final, que la solución final es que se lleva a los judíos a los campos de concentración para matarlos. Entonces, en ese momento, es un punto decisivo en la vida de Eichmann, porque el papel de Eichmann, porque se puede haber revelado o puede haber dicho no estoy de acuerdo, sencillamente es impasible hasta esto. Él en el juicio dice que se lava absolutamente las manos
y dice, bueno, yo voy a hacer lo que me ordenaron, ese es mi trabajo, esa es mi labor, y es el implacable en su trabajo. De hecho, cuando la guerra ya está perdida, Himmler, que era la mano derecha de Hitler, quiere dejar de ejecutar judíos porque quiere quedar bien con los aliados cuando sea la hora de la rendición. Y Eichmann, que había procurado como cumplir su labor bien, contraviene los deseos de su jefe, que es Himmler, y sigue ejecutando a los judíos de una manera impresionante. Entonces es la historia de este hombre mediocre, es la historia de este hombre gris que se convierte en un monstruo. ¿Qué es lo que pasa con las fuerzas totalitarias? Vean la situación de Colombia, vean lo que pasa en Estados Unidos, vean cómo estas fuerzas van llegando a la gente, porque estas fuerzas son ordenadas, estas fuerzas son supuestamente limpias, estas fuerzas dicen que todos somos seres superiores, entonces divide a las personas entre los buenos y los malos, y eso se vio en la Alemania en la Segunda Guerra Mundial y se sigue viendo ahora. Eso es lo que ella dice. Ella en una parte del libro empieza a ver cómo fue el proceso de los judíos. Empieza a ver, por ejemplo, que muchos judíos que estaban en la cúpula antes de que, cuando empiezan las deportaciones y los guetos, como muchos de ellos incluso ayudan al régimen nazi, con tal de salvarse el culo, ayudan al régimen nazi y luego cuando ya la bola se les devuelve ya es demasiado tarde. Ella denuncia eso y habla también como en diferentes partes de Europa, cómo se dio pues como cuando los nazis llegaban a pedir que se cogieran a todos los judíos, muchos de ellos accedieron, pero hubo muchos no, creo que los daneses y hubo otros países que se negaron en absoluto y le hicieron la guerra a los nazis porque no querían entregar a los judíos. Eso es lo que ella le critica a Eichmann, que no solamente basta con cumplir el deber, porque para cumplir el deber sí estamos buenos y todo esto, pero si el deber es algo malvado, que a esta gente le decían entreguen a los judíos y ellos se fueron a la guerra, muchas veces murieron por hacer lo que ellos consideraban correcto. Y entonces el dilema es, ¿qué pasa con lo correcto? ¿Que hay que seguir la ley ciegamente o hay que cumplir nuestra labor ciegamente si le estamos haciendo daño a los demás? Es un dilema interesantísimo. Hannah Arendt tiene como tiene una parte irónica donde el pobre Eichmann no se salva para nada, lo muestra igual de patético que es esta persona. Entonces es interesantísimo esta parte, vemos todo el proceso de Eichmann hasta que lo ejecutan y se llama La banalidad del mal, porque al final Eichmann no siente ni pizca de remordimiento y él no era un hombre, no era un psicópata, no era un asesino pues así como los de las películas, era un ser digamos más o menos normal que termina convertido en un monstruo responsable de miles de muertes y no es capaz de sentir culpa. Y yo veo que la situación que ella narra se sigue repitiendo en muchos aspectos en nuestra vida cotidiana, de gente que no es consciente de la maldad que hace, de gente que apoya ideas asesinas, de gente que apoya ideas que van a la guerra y de gente que cree que hace lo correcto y no se pone a pensar qué es lo que verdaderamente está bien y qué es lo que puede ayudarnos a ser mejores seres humanos. Entonces este libro desde luego es recomendadísimo, es un documento valioso para la humanidad, es un documento valioso porque nos dicen cómo se dio la locura del nazismo, cómo fue intoxicando a la gente, cómo gente también que fue capaz de hacerle el frente a una costa de su vida y de cómo esto se puede repetir si no somos conscientes de lo que es el bien y el mal, más allá de las leyes y más allá de lo que dictan ciertas normas. Esto fue Tertuleando, yo soy Tul, espero les haya gustado este video, estamos hablando, chao.